Si te quieres ahorrar unos dinerillos en figuras, objetos de coleccionismo y merchandising, puedes unirte al Telegram de Frikiverse que encontrarás tanto en la descripción como en el comentario fijado. Se trata de un proyecto del que formo parte y en el que también tendrás novedades de series, películas, estrenos y videojuegos. Es totalmente gratis y ayudas mucho a mi canal y a mi contenido. Durante décadas las películas de superhéroes han seguido una estructura bastante reconocible. Aparece una amenaza, el protagonista intenta detenerla, fracasa en algún momento y finalmente reúne la fuerza necesaria para imponerse en una gran batalla. El enemigo suele tener un rostro, un plan y una motivación concreta. La historia avanza porque existe alguien a quien vencer. Spider-Man Brand New Day está construida sobre una idea diferente. Aquí, el principal conflicto de Peter Parker no está fuera de él, sino dentro. La película no gira solamente en torno a una amenaza física, una conspiración o un nuevo enemigo capaz de poner Nueva York en peligro. Su núcleo está en la soledad, la pérdida y la dificultad de seguir adelante cuando una persona ha renunciado a todo aquello que daba sentido a su vida. Después de Spider-Man No Way Home, Peter vive en un mundo que ha olvidado quién es. Ha perdido a MJ, a Ned y cualquier posibilidad de recuperar la normalidad. Continúa siendo Spider-Man, pero ya no tiene una vida real fuera del traje. Esa situación convierte su nueva aventura en algo más que una historia de acción. Se trata del relato de un personaje que debe decidir si quiere seguir escondiéndose detrás de la máscara. Las palabras de Tom Holland sobre el mensaje de la película apuntan precisamente en esa dirección. El actor ha explicado en una entrevista que espera que el público comprenda que nadie está verdaderamente solo y que en ocasiones lo más valiente que una persona puede hacer es pedir ayuda. Esa idea permite leer Brand New Day desde una perspectiva distinta. Puede que la película no necesite un gran villano porque el verdadero enemigo de Peter Parker sea su propia forma de enfrentarse al dolor. Puede que Jean Grey no esté ahí para ocupar el lugar tradicional del antagonista, sino para funcionar como un reflejo de sus heridas. Y puede que la batalla más importante no ocurra en las calles de Nueva York, sino en el interior de dos personajes incapaces de ordenar aquello que sucede dentro de ellos. A partir de esa premisa, la película parece plantear una cuestión sencilla pero muy poderosa. ¿Qué ocurre cuando un héroe sabe salvar a todo el mundo, pero no sabe cómo salvarse a sí mismo? En este vídeo abordaremos esta cuestión, así que si estás preparado, dale like al vídeo, suscríbete y vamos para allá. Al final de Spider-Man No Way Home, Peter pierde mucho más que la compañía de MJ y Ned. Ellos olvidan quién es, mientras él conserva intactos todos los recuerdos de la relación que compartieron. Para sus antiguos amigos, Peter es un desconocido, pero para él, en cambio, siguen siendo las personas más importantes de su vida. Peter podría contarles la verdad, pero decide no hacerlo. Cuando comprueba que ambos han continuado hacia adelante, concluye que mantenerse alejado es la mejor forma de protegerlos. Así pues, su decisión nace del cariño, pero también del miedo. Peter ha terminado asociando los vínculos afectivos con el peligro, porque cada persona que se acerca a él acaba sufriendo las consecuencias de su vida como Spider-Man. La soledad se convierte así en una aparente solución. Si no permite que nadie forme parte de su vida, nadie podrá volver a resultar herido por su culpa. Sin embargo, una decisión puede ser comprensible y al mismo tiempo profundamente dañina para uno mismo, porque Peter no solo está protegiendo a los demás, sino que también se está castigando. El mundo ha olvidado su nombre. Ha perdido a May y ya no cuenta con una vida personal a la que regresar después de quitarse la máscara. Spider-Man es lo único que conserva. El problema es que cuanto más se refugia en su identidad heroica, menos espacio deja para Peter Parker. Ahí se encuentra el verdadero sentido de la historia. Peter está acostumbrado a resolver los problemas por sí mismo. Puede enfrentarse a criminales, evitar una catástrofe o arriesgar su vida para salvar a un desconocido. Pedir ayuda, en cambio, exige algo que le resulta mucho más difícil. A fin de cuentas, supone reconocer que tiene miedo, que está herido y que no sabe cómo continuar. Para él, la responsabilidad siempre ha estado relacionada con el sacrificio. Ser Spider-Man significa anteponer a los demás, soportar las consecuencias y seguir hacia adelante aunque nadie conozca el precio pagado. Y esa concepción es parte esencial del personaje de Marvel, pero también puede volverse destructiva cuando Peter interpreta que ser responsable consiste en sufrir siempre a solas. El mensaje de Brand New Day cuestiona esa idea.
Pedir ayuda no equivale a abandonar las propias obligaciones ni a trasladar los problemas a otra persona. Significa aceptar que nadie puede soportarlo todo indefinidamente sin llegar a quebrarse. La película explora así una forma de valentía distinta. Peter ha demostrado muchas veces que está dispuesto a arriesgar su cuerpo. Ahora demuestra que también es capaz de mostrarse vulnerable, confiar de nuevo en alguien y permitir que otra persona comparta su carga. Esto afecta directamente a la relación entre Peter Parker y Spider-Man. Mientras está bajo el traje, Peter sabe cuál es su función. Hay una amenaza que debe detener, una vida que salvar o un problema inmediato que resolver. Pero fuera del traje debe enfrentarse al silencio, al duelo y a la ausencia de quienes ya no lo recuerdan. Por eso ser Spider-Man se convierte en una vía de escape para él. Peter se vuelca en salvar a los demás para no tener que reconstruir su propia vida. La araña empieza a sustituir al hombre. El mensaje de la película no es que Peter debe renunciar a Spider-Man, sino que necesita recuperar el equilibrio entre ambas identidades. Sus poderes forman parte de él, pero no pueden ser lo único que lo defina. También necesita afecto, compañía y un lugar al que regresar. Hablemos ahora de Jean Grey y de su papel en la película. Jean Grey no funciona como una villana tradicional en el sentido de ocupar el centro del conflicto. Su función es mucho más interesante porque actúa como un espejo de Peter Parker. Ambos llegan a esta historia marcados por la pérdida, la culpa y el miedo a perder el control. Peter se refugia en Spider-Man para no enfrentarse a su soledad, y Jean, en cambio, queda atrapada en unos poderes mentales que amplifican su dolor y pueden convertirla en una amenaza para quienes la rodean. Por eso el enfrentamiento entre ambos tiene sentido incluso si Jean no actúa desde la maldad. Su papel no es el de una enemiga que quiere destruir a Peter. Jean representa lo que puede ocurrir cuando el sufrimiento no encuentra una salida. Peter la observa y reconoce una versión extrema de su propio conflicto. Alguien con un poder inmenso, cada vez más aislada y convencida de que debe soportarlo todo ella sola. Sus capacidades telepáticas permiten además que la batalla final abandone el terreno físico al final de la película. Si el conflicto central gira alrededor de la identidad, el duelo y la salud mental, resulta coherente que el desenlace tenga lugar dentro de la mente. Allí no importa quién golpea más fuerte, sino qué recuerdos, miedos y heridas dominan a cada personaje. Jean entra a la mente de Peter, pero Peter es quien termina enfrentándose a la de ella. El combate se convierte así en una forma de reconocimiento mutuo. Ninguno necesita derrotar al otro. Ambos necesitan comprender qué parte de sí mismos está tomando el control. Y eso explica por qué Jean puede ocupar la posición de villana, pero sin serlo realmente. La película la presenta al principio como una amenaza y revela después que su violencia nace del trauma, no de una voluntad de hacer daño. Su función es conducir a Peter hasta la idea central de la película. Él no puede salvarla únicamente mediante la fuerza porque su problema no es físico. Para ayudarla tiene que escucharla, entrar en su dolor, comprenderla y aceptar que algunas heridas no se resuelven venciendo a quien las padece. Al hacerlo, Peter se ve obligado a reconocer su propia situación. Jean no es solo alguien a quien salvar, es la persona que le muestra que Spider-Man también necesita ayuda. Por eso el verdadero desenlace es que Peter comprende que combatir el dolor como si fuera un enemigo solo consigue hacerlo más fuerte. Y pasemos ahora al motivo por el que la película no necesita tener villanos para ser excepcional. Spider-Man Brand New Day funciona sin un villano tradicional porque una historia no necesita siempre a una figura malvada para ser brillante. Lo que necesita es un conflicto capaz de poner al protagonista frente a algo que no puede evitar. En esta película, ese conflicto es Peter Parker. El verdadero villano de Peter Parker en esta película es él mismo. Su aislamiento, su salud mental, su tendencia a convertir el sacrificio en castigo y su incapacidad para separar a Spider-Man de la persona que existe debajo de la máscara. La amenaza no está en aquello que sucede fuera, sino en la posibilidad de que la araña termine anulando por completo al hombre. Y ojo, este tipo de relato no es nuevo ni en el cine ni en la literatura. En Náufrago, por ejemplo, el personaje de Tom Hanks no se enfrenta a ningún villano. El conflicto nace de la soledad, la supervivencia
y la necesidad de encontrar una razón para seguir viviendo. La historia funciona porque el obstáculo es extremo, aunque no tenga rostro. En Inside Out tampoco existe un enemigo malvado. Las emociones de Riley entran en conflicto mientras ella intenta adaptarse a una nueva vida. El problema no es una persona, sino la incapacidad de comprender y de aceptar la tristeza. En el caso de la literatura tenemos por ejemplo El viejo y el mar, que presenta a un hombre enfrentándose al mar, al cansancio y a sus propios límites. El pez, en la historia, no es un villano, es el centro de una prueba que obliga al protagonista a medirse consigo mismo. También La carretera de Cormac McCarthy funciona sin una figura antagonista definida. El peligro está en el mundo destruido, en el hambre, en el miedo y en la posibilidad de perder la esperanza. Incluso en la propia humanidad. La historia avanza por la relación entre los dos protagonistas y no por la necesidad de vencer a un enemigo concreto. The Last of Us, claramente inspirado en La carretera de Cormac McCarthy, también podría servir de ejemplo. Todo esto demuestra que el conflicto puede surgir del duelo, de la naturaleza, de la soledad, de la memoria o incluso de la identidad. Un villano puede dar forma a una amenaza, pero no es imprescindible cuando el verdadero problema está dentro de los personajes. En Spider-Man Brand New Day, la ausencia de un enemigo absoluto refuerza el mensaje de la película. Si Jean Grey fuera solo malvada, Peter solo tendría que detenerla. Pero si está rota mentalmente, lo que debe hacer es comprenderla. Y para hacerlo también tiene que reconocer sus propias heridas. Esta historia no es una lucha entre el bien y el mal, es la historia de la lucha contra uno mismo. Por eso Peter Parker no tiene que derrotar a un villano, tiene que decidir si quiere continuar escondiéndose dentro de Spider-Man o recuperar su verdadera vida. Y por eso la película no tiene villanos, pero sigue teniendo un conflicto poderoso. A fin de cuentas, el peligro más importante no siempre es alguien que quiere destruir el mundo. A veces es una persona que ya no sabe cómo formar parte de él.